Okay, everybody. Hola a todos. Hi, everybody. Today, I think we're gonna have a bit of a shorter video. Creo que nuestro video de hoy va a ser más corto. Because even though the topic is very extensive, we're only going to look at a very small part of it. So we're going to take a look at verb conjugation, but we're only going to take a look at one verb conjugation. Entonces, creo que va a ser más corto porque vamos a estudiar conjugación de verbos, que a pesar de que es un tema muy largo, vamos a estudiar solo una conjugación o la conjugación en un tiempo verbal. Entonces, por eso creo que va a ser más cortico. But let's begin with a super quick review of what we have seen so far. Empecemos con una revisión súper rápida de lo que hemos visto hasta ahora. In English, sentences have multiple structures. The most basic one is a subject plus a verb. En inglés, las oraciones pueden tener múltiples estructuras, pero la más simple es un sujeto con un verbo. The verb is the action and the subject is the doer of the action. El verbo es una acción y el sujeto es quien hace la acción. Entonces, verbs in English are conjugated depending on the subject and the tense of the sentence. En inglés, los verbos los conjugamos dependiendo del sujeto, quien hace la acción, y el tiempo verbal de la oración. What is tense? Tense refers to time. There are multiple tenses in the past, present, and future. That means there are different tenses in the past, different tenses in the present, and different tenses in the future. Con tiempo verbal me refiero a tiempos en el pasado, en el presente y el futuro. Cuando digo tiempos en el pasado, presente y futuro, me refiero a que hay varios tipos de tiempos verbales en el pasado, varios tiempos verbales en el presente y varios tiempos verbales en el futuro. However, today we're only going to study one tense, the simplest tense to use, which is called simple present. Sin embargo, hoy solo vamos a estudiar un tiempo verbal, el tiempo verbal más fácil de usar, más simple, que de hecho se llama presente simple. Entonces, es un tiempo en el presente y a este tiempo le decimos presente simple, ¿ok? Entonces, recordemos, tenemos nuestros verbos, que son acciones, y se conjugan dependiendo del sujeto y el tiempo verbal de la oración. So remember, we have our verbs, which are actions, and they're conjugated depending on the subject and the tense of the sentence. Les acabo de decir que vamos a elegir un tiempo verbal, presente simple, y para entender los sujetos vamos a usar sujetos pronombres. Entonces vamos a usar estos sujetos que tenemos aquí. So I just told you we're going to use simple present tense. I just told you the tense. And for the subjects, we're going to use subject pronouns, which replace pronouns that are the subjects of a sentence. So we're going to use these here. Okay, so let's begin with when do we use simple present? What do we use it for? Entonces vamos a empezar con entender cuándo usamos presente simple o para qué lo usamos. Entonces, we use simple present for habits, things that don't change, and fixed arrangements. Usamos el presente simple para hábitos, cosas que no cambian nunca o no cambian en general o no esperemos que cambien en el presente próximo. Y fixed arrangements sería arreglos que tenemos que ya hemos acordado o acuerdos que ya tenemos. For example, I wake up at 6 a.m. every day. Yo
wake up, me levanto, me despierto, yo me despierto a las 6 a.m. todos los días. Recordemos, let's remember, in red we have the subject, en rojo seguimos teniendo el sujeto, in yellow we have the verb, en amarillo seguimos teniendo el verbo, entonces lo van a ver aquí, aquí y en estos aquí. Sujeto, yo, me despierto a las 6 a.m. todos los días, me despierto es la acción. Y en este caso, todos los días me está indicando que esto es un hábito o algo que no cambia. I wake up at 6 a.m. every day. Un hábito puede ser, por ejemplo, una rutina. Entonces, si voy a hablar de mi rutina de todos los días, si les pregunto cómo es un día normal de Pepito, ahí van a usar presente simple. So, here we have every day. Every day indicates that we're talking about a habit or a routine. So, if I ever ask you, okay, what does Pepito's day or what is a normal day for Pepito look like, you would use present simple. Another example, otro ejemplo, London is in England. London, Londres, esto es un sujeto que es un lugar. Es o está en este caso, está mi acción. So subject, verb. In England is my complement. En Inglaterra, complemento. Miren que aquí tenemos un nombre, Inglaterra, pero no es el sujeto. ¿Por qué? Intenten contestarme antes de que les dé la respuesta. Me pausan. England is not the subject because it is not the one doing the action. England no es el sujeto porque no está haciendo la acción. La acción es ser y esto ser es hecho por Londres en esta oración. Entonces aquí tenemos algo que no es una rutina, es algo que no va a cambiar, al menos en lo que podemos ver de nuestro futuro cercano. Londres ha sido parte de Inglaterra por cientos de años y probablemente va a seguirlo siendo por cientos de años. So here we have something that is not a routine. It is something that doesn't change and we don't expect it to change in the next few years. And London has been part of England for hundreds of years and it's probably going to be part of England for hundreds of years. So we use present simple. So now we know when to use present simple. Entonces ya sabemos cuándo usar el presente simple. Vamos a ver entonces cómo conjugar el presente simple con un verbo. So we're going to see how to conjugate simple present with one verb, the verb have. El verbo have, ¿qué significa? Diccionario. Haber. Perdón, tener. Significa tener. Okay, so here we go. What are these? ¿Qué son estos? ¿Me recuerdan? Páusenme. Y si quieren vuelven a otro video para decirme qué son estos. Son subjects. They're subjects, sujetos. And more specifically, y más específico, son sujetos pronombres. Subject pronoun. So depending on the subject, I'm going to conjugate the verb. For first person singular, para primera persona singular, I have. Entonces, so, if I ever want to use the verb have with first person, I will use it in this form. Entonces, si en algún momento quiero usar el verbo have con este pronombre, siempre lo voy a usar en presente simple de esta manera. You, second person singular. Tú, segunda persona singular. Have. So if I ever want to use second person singular, I will use the verb have in present simple in this form. Entonces, si en cualquier momento quiero usar el verbo have con segunda persona singular, debo usarlo de esta forma, igualito a como lo vemos aquí. Yo puedo decir, I can say, I have a car, or you have
a car. Or I have twins. Tengo gemelos. Sorry, twins. Or you have two, I don't know, computers, computadores. ¿Ok? Para todos estos utilizo el mismo have porque lo que hace cambiar a este verbo es el sujeto, no el complemento. No importa el complemento que sea, no importa la oración que sea, si está en presente simple y está con primera persona singular o segunda persona singular, voy a utilizar have. Para tercera persona singular, he, she, it. For third person singular, he, she, it, we can see that the verb is different. We don't use have, we use has. Para tercera persona singular podemos ver que el verbo se conjuga diferente. No utilizamos have, es decir, sería incorrecto decir he have, es decir, que that means it would be incorrect to say he have. Digo he has or she has or it has. Okay? Y de nuevo el complemento no importa. And again, the complement doesn't matter. I can say he has a cat. Él tiene un gato. She has many apples. Ella tiene muchas manzanas. It doesn't matter. No importa el complemento. Lo que importa es el sujeto. Y recordemos, esto es solo para presente simple. El sujeto y el tiempo verbal. Then, for first person plural, primera persona plural, I go back to have, vuelvo a la forma have, as well as with third person plural, así como tercera persona plural, we also use have. También usamos have. Entonces, ¿cómo sabemos cuál forma del verbo usar? So, how do we know which form of the verb to use? Debemos memorizar el verbo usado para cada uno de los sujetos en cada uno de los tiempos verbales. So, how do we know which one to use? We memorize which conjugation of the verb to use for each of the subjects in each of the verbal tenses. However, sin embargo, easy trick, un truquito fácil. The only subjects that are different are third person singular. Entonces, el truquito fácil, realmente en conjugaciones, el único verbo que es diferente a los otros, la única conjugación que va a ser diferente en un mismo tiempo verbal, va a ser tercera persona singular. Entonces, sabemos que siempre vamos a tener dos conjugaciones para un mismo tiempo verbal. Una de ellas va a ser únicamente para tercera persona singular y la otra para todos los otros sujetos. So, now we know that we only have two conjugations for any verb tense, and those conjugations are one conjugation for third person singular and another one for all the other tenses in a given verb tense. Ok, ese es el video de hoy. Recuerden, pueden verlo varias veces, tomen nota y si tienen cualquier pregunta, me cuentan por WhatsApp o me preguntan en clase o incluso pueden hacerlo aquí mismo en YouTube. So this was the video for today. If you have any questions, you can always ask me in class or WhatsApp or here on YouTube as well. Thank you and I'll see you in class. Gracias y nos vemos en clase.